Good day, teacher and coworker. Our presentation is mellitus diabetes, and my coworker are Lady Joana Blanco, Jamie Viana Garcia, Dayana Ñungo, and me, Jimmy Alexander Correa. First, we will to start to anatomy to the pancreas. The pancreas it's measured 20 centimeters in length and weight 19 grams in men and 85 in women. Transverse orientation that extends from the C-handle of the duodenum to the spleen thread. The exocrine pancreas, formed by cell transform acini and ducts that secrete enzymes, proteases, lipases, amylases, and nucleases, is necessary for digestion and bicarbonate. And the endocrine pancreas has around 1 million cell aggregates. The slate of Langerhans that contain 5 main and secondary cells type characterized by their structure. Las 5 principales células que podemos encontrar en el páncreas son las células alfa. Las células alfas son las que se determinan por la segregación del glucagón que producen la hiperglucemia por la actividad de glucogenolítica. También podemos encontrar las células beta que producen la insulina, las células delta que contienen la somatostatina, las células PP o F que contienen el polipéptido pancreático que estimulan la secreción enzimática de las gástricas, y las células E que secretan grelina. Los tipos secundarios son las células D1 que sintetizan el polipéptido intestinal vasoactivo y las células enterocromafines que sintetizan la serotonina. Bueno, para hablar de la estructura de la insulina, sabemos que esta es una enzima o una proteína conformada por dos cadenas peptídicas, por lo cual está conformada por 21 y 30 aminoácidos unidas mediante enlace covalente por dos puentes de disulfuro. Esta es segregada por las células betas, como lo decía anteriormente. ¿Cómo se sintetiza la insulina? Es a partir de la molécula precursora, la preproinsulina. Esta penetra el retículo endoplasmático rugoso, donde una peptidasa genera la molécula de proinsulina. Esta sufre un plegamiento y deja alineados los puentes de disulfuro entre las cadenas A y B, las que nombraba ahorita, los aminoácidos. Las moléculas de proinsulina se transforman al aparato de Golgi. Esta empaqueta los gránulos de secreción y genera la PC1 y la PC2, más la carboxipeptidasa, liberando el péptido C y se forma la insulina. La secreción es por medio de las células beta mediante la exocitosis. La glucosa penetra la célula beta mediante un transportador tipo GLUT, que estos se presentan a nivel del intestino, permitiendo la entrada rápida de las mismas concentraciones fisiológicas. En el interior de la célula sufre una fosforilación a glucosa 6-fosfato, como ya más adelante les vamos a explicar algunas rutas metabólicas. El incremento de la ATP y ADP cierra los canales de potasio dependientes del ATP. El potasio se acumula en el interior de la célula produciendo la despolarización.
Se abren los canales de calcio del catión esencial para la secreción de glucosa. Así se secreta la insulina. La regulación de la secreción de la insulina, podemos ver un aumento de la glucosa mediante la ingesta de los carbohidratos, un aumento de los aminoácidos por medio de la ingesta de las proteínas, una, un aumento de las hormonas gastrointestinales por medio del péptido de la secretina que induce al mayor anticipado de insulina antes que el mayor real de glucosa. También se produce un estímulo aumentado del parasimpático por la estimulación vagal. Cuando hay una inhibición, una disminución es por la escasez de combustible dietético, al igual que periodos de estrés. Descarga también simpática por inhibición mediada por receptores alfa. Algunas de las acciones biológicas de la insulina, podemos ver que se estimulan vías anaeróbicas como la glucólisis, la glucogenogénesis, la lipogénesis y la proteogénesis. Más adelante vamos a explicar estas rutas. Y también inhibe vías catabólicas como la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis. También estimula la replicación celular promoviendo la mitosis. También la síntesis del GLUT4 que se encuentra en los tejidos insulodependientes, en el hígado, el músculo y en el tejido adiposo. También disminuye las concentraciones de AMP cíclico, disminuyendo el glucagón. Otra de las funciones biológicas es aumentar la activación y la estimulación de la síntesis de glucoquinasa, favoreciendo la utilización de la glucosa. También aumenta la vida de las pentosas que aporta NADH, que también es como un precursor, un cofactor para los sustratos en todas las vías metabólicas. Al estimular la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el tejido adiposo. También estimula la entrada de la glucosa por medio de la GLUT4 y la gluconeogénesis por aumento de glucógeno sintetasa. Aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa en el hígado. Favorece la entrada de aminoácidos en la célula, estimula la captación del GLUT4 y la utilización de glucosa por el adipocito. Favorece la captación de los ácidos grasos al estimular la enzima lipoprotein lipasa 1 y también estimula la síntesis de triglicéridos e inhibe los procesos de lipólisis, como anteriormente lo decía, en las vías anabólicas y catabólicas. En sí, la función de la insulina es generar, em, es estimular también en la producción de los GLUT y también adherirse o estimular los receptores de insulina para que cuando la glucosa se encuentre en el torrente sanguíneo, los GLUT van a llevar esta glucosa, van a guiar, digamos, la glucosa al, a los receptores de membrana para que ésta pueda ingresar posteriormente al medio intracelular. Bueno, el glucagón es otra hormona que se genera en el páncreas, es una hormona de 29 aminoácidos producidas en las células alfa. La función es estimular la secreción de glucosa, o sea, este ya es al contrario de la insulina. Ya lo que hace es sacar glucosa o generar la gluconeogénesis, por ejemplo. Una de las consecuencias de la secreción de glucagón es la disminución del fructosa 26-bisfosfato y el aumento de la gluconeogénesis. Estimula los procesos catabólicos e inhibe procesos anabólicos. Tiene en el hígado un efecto glucogenolítico
Esto quiere decir que hace una lisis en el glucógeno para poder generar la glucosa. Desactiva la piruvato quinasa y estimula la conversión de piruvato en fosfoenolpiruvato, inhibiendo la glicólisis, o sea, la destrucción de la glucosa que la necesitamos en algunos procesos. Estimula la captación de aminoácidos por el hígado para incrementar la producción de glucosa, estimulando la gluconeogénesis. Metabolic routes. Glycolysis get energy. Gluconeogenesis, production of glucose from pyruvate. Glycolysis, synthesis of glycogen. Glycogenolysis, glycogen to glucose. Tenemos la ruta de la glucólisis. Esta es una ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Esta inicialmente tiene 10 pasos, donde la primera parte se ve un gasto de energía. Tenemos la glucosa, donde interviene la enzima exoquinasa, glucoquinasa, por medio de una molécula de energía que se transforma en ADP y forma la glucosa 6-fosfato. Luego interviene la enzima isomerasa para convertirse en una fructosa 6-fosfato. Vuelve y hay un gasto de energía de ATP convirtiéndose en ADP para provocar la fructosa 1,6-bit. Aquí está, esta ruta metabólica se divide en dos pasos, donde encontramos la dihidroxiasa acetona y el gliceraldehído 3-fosfato, donde interviene el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa por medio del NAD, convirtiéndose en NADH, encontrando el glicerato 1,3-bit. Aquí interviene el fosfoglicerato quinasa, donde hay un beneficio de energía, donde la disfosfato se convierte en ATP, molécula de energía, y este se convierte en glicerato 3-fosfato. Luego interviene la enzima mutasa para convertirse en glicerato 2-fosfato. Posterior a esto, se convierte en fosfoenolpiruvato por medio de la enoxalasa y tenemos como resultado un piruvato donde hay una ganancia de energía por medio de la enzima piruvato quinasa. Como finalidad de la glucólisis, entonces obtenemos una ganancia neta de 2 ATP, 2 NADH y el piruvato. Tenemos la ruta de gluconeogénesis, que es la ruta del piruvato para formar la glucosa, es decir, que se devuelve la ruta de la glucólisis. Esta ruta inicia por el piruvato, donde hay un gasto de energía de ATP produciendo adenilfosfato por medio de la enzima piruvato carboxilasa, provocando oxalacetato, que es un transportador de malato. Este interviene en el citoplasma provocando una liberación de GDP por medio de la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, provocando el fosfoenolpiruvato. Luego este se convierte en glicerol 3-fosfato para seguir con la fructosa 1,6-bifosfato. Luego interviene la enzima fructosa 1,6-bifosfato para convertirse en una glucosa 6-fosfato, interviniendo la enzima glucosa 6-fosfatasa y como finalidad se obtiene la glucosa. Tenemos la glucogénesis, que esta es una ruta metabólica anabólica, por lo que tiene lugar la síntesis de glucógeno, es decir, que desde la glucosa vamos a obtener un glucógeno. Entonces, iniciamos por la molécula de glucosa, donde hay un gasto de energía dado el ATP convertido en ADP por medio de la enzima glucoquinasa, que esta se convierte en una glucosa 6-fosfato. Luego esta se lleva a una glucosa 1-fosfato. Secuencialmente tenemos una liberación de la UDP, glucosa, y por medio de esta interviene la enzima glucogenina, que esta lleva unas unidades de glucosa, que por medio de otra enzima que interviene, que es el glucógeno sintasa, que este convierte esas unidades de glucosa en unidades de glucógeno, y luego viene a intervenir la enzima amilotransportasa
glicosidasa, que lo que lleva es a convertir esas unidades de glucógeno en glucógeno. Luego tenemos la glucogenólisis, que este es un proceso catabólico que hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa. Entonces tenemos la molécula de glucógeno que por medio de la enzima glucógeno fosforilasa se divide en dos, puede ser en enlaces alfa 1,6 o la glucosa 6-fosfato. Si nos vamos por la molécula de enlaces alfa 1,6, interviene la enzima glucosidasa alfa 1,6, que convierte el glucógeno en glucosa. Y si nos vamos por la glucosa 6-fosfato, interviene la enzima fosfoglucomutasa, que lo convierte en una glucosa 1-fosfato. Posterior a esto entra la enzima glucosa 6-fosfatasa y lo que hace es transformar esta molécula en una glucosa. Tenemos las enzimas metabólicas, en donde en la boca encontramos lo que es amilasa y lipasa, que estas ayudan a digerir los alimentos que ingresaron a la boca. Luego tenemos la gastrina, que inicia el proceso digestivo en el estómago, y las pepsinas, que junto con el ácido clorhídrico empiezan a digerir las proteínas en polipéptidos. Luego tenemos las sales biliares y el jugo pancreático, que acá se digieren las grasas, gracias a estas lipasas que se encuentran en el páncreas. Luego tenemos la amilasa, lipasa, tripsina y quimotripsina, que intervienen en el metabolismo de todas las grasas que ingresan al organismo. Y por último, en el intestino delgado tenemos aminopeptidasa, carboxipeptidasa, tripsina, maltasa, lactasa, sacarasa y lipasa, que estos ayudan a intervenir en la degradación de las moléculas para que éstas puedan ser absorbidas en el organismo. Tenemos dentro de las rutas metabólicas que estas van a intervenir directamente en la diabetes, ya que la diabetes descompensada predomina el metabolismo catabólico, es decir, que hay una liberación de energía de ATP dado por la acidosis y la disminución de insulina. Dentro del páncreas tenemos una ausencia de insulina y la demanda de glucosa por los tejidos. Esto da como respuesta anómala de las células alfa pancreáticas que secretan el glucagón, provocando una hipersecreción de glucagón. Dentro del tejido adiposo tenemos la insulina, que impide el catabolismo de los triglicéridos, ya que inhibe la lipasa. Cuando falta la insulina, hay un aumento de catabolismo, que esto lo que hace es aumentar la lipasa y por ende va a ayudar a obtener mayor triglicéridos en el hígado. En el músculo tenemos dos fases. Entonces tenemos la glucólisis anaeróbica, que proviene de la difusión mitocondrial en el músculo, que lo que hace es aumentar la glucosa, provocando glucógeno. En esta ruta, el piruvato resultante es metabolizado por el lactato deshidrogenasa, que puede ser utilizado por el hígado para producir la glucosa nova. Adicional a esto, también tenemos la degradación de proteínas musculares del sistema ubiquitinina proteasoma, que lo que hace es un recambio intracelular de las proteínas y juega un papel importante en la degradación de proteínas, que lo que hace es intervenir en la regulación del ciclo celular. Además de esto, estas proteínas son degradadas por el sistema, donde se rinden aminoácidos que serán transformados y utilizados en el hígado para producir la glucosa. Tenemos en el hígado los triglicéridos. Por falta de glicerol se van uniendo al hígado, provocando una beta-oxidación y el ciclo de Krebs. Al aumentar los ácidos grasos, se convierte en un hígado graso. También interviene la glucogenólisis. Al aumentar el acetil-CoA, esto provoca unos cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos son el desecho de las grasas. Dados cuando el organismo utiliza grasa en lugar de azúcar para generar energía. Esto se da en diabetes principalmente.
Se produce cuando no hay la suficiente insulina para meter la glucosa dentro de las células, y esto se conoce como cetoacidosis diabética. En el riñón vamos a obtener la ruta del ciclo de urea, donde se utilizan los aminoácidos para producir glucosa. Esto implica una eliminación de los grupos aminos tóxicos. En el cerebro tenemos la oxidación de los cuerpos cetónicos, que estos son generados en el hígado y pueden ser utilizados como sustrato energético, aunque generan toxicidad en el organismo. Acá tenemos un ejemplo de la ingesta de glucosa. Entonces tenemos 250 gramos al día. Lo que requiere normalmente el organismo son 180 gramos al día, pero la producción de glucosa como tal es de 70 gramos al día, es decir, que estamos aumentando la ingesta y por ende lo que va a hacer el riñón es filtrar esa glucosa y va a ser eliminada por la orina. En el cerebro solo deben de requerir de 100 a 125 gramos al día y el resto del organismo es 125 a 150 gramos al día. Entonces lo que hace el riñón es reabsorber esta azúcar o glucosa, circula otra vez por la sangre y la mayoría de ella va a ser eliminada, que se conoce como glucosuria, cuando la glucemia está aumentada de 180 miligramos de decilitro. Tenemos que en el resto de los tejidos tenemos una activación de la proteína quinasa C, que esto lo que hace es una proteína de hidrólisis de lípidos. También interviene la ruta de la sorbitol, que esto lo que hace es aumento de la glicemia y este hace que migre a las rutas alternativas vendiendo los productos oxidados. También tenemos la glucosilación proteica, que se genera formas glucosiladas de proteínas que son más susceptibles de experimentar oxidaciones. Y por último tenemos la disfunción mitocondrial, que esta provoca una falta en la cadena respiratoria, favoreciendo la producción de sustancias reactivas al oxígeno. The definition of mellitus diabetes: it's a group of metabolic disease characterized by hyperglycemia, which is the result of defects in insulin secretion, action of the same or both. Como clasificación de la diabetes según la American Diabetes Association, tenemos la diabetes tipo 1, que esta es debido a una destrucción autoinmune de las células beta; la diabetes tipo 2, que esta es debido a una pérdida progresiva de la secreción de insulina; la diabetes mellitus gestacional, que esta es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo; y tipos específicos de la diabetes debido a otras causas, como el síndrome de diabetes monogénica, las enfermedades del páncreas exocrino y medicamentos o diabetes inducidos por sustancias químicas. Bueno, como tal, la diabetes mellitus, pues como ya lo había dicho, es un conjunto de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglicemia, la cual pues es el resultado de los defectos de la secreción de insulina. Como biosíntesis y secreción de insulina, tenemos que pues esta es un polipéptido producido por las células betas del páncreas y su liberación es inducida por el aumento de la glicemia después de la ingesta de alimentos. Entonces aquí pues se activan unas enzimas que van a ayudar a digerir los alimentos, y pues cuando la glucosa ya pasa al torrente sanguíneo como fructosa glucosa, estas ingresan a la célula por medio de un transportador, que es el GLUT2. Este transportador actúa en tejidos sensibles a insulina, como el hígado, el músculo, el tejido adiposo, y este se activa cuando la glucosa plasmática es mayor a 70 miligramos sobre decilitro. Aquí pues se va a liberar la cantidad requerida de insulina y se van a activar las rutas anabólicas, la cual la primera que se activa es la glucólisis, que a partir de esta vamos a tener energía. Cuando se come de más, entonces se va a activar la gluconeogénesis, que aquí es cuando la glucosa se convierte en glucógeno y este se almacena en el hígado. Ya también cuando el paciente, digamos, sigue comiendo más, entonces se va a activar la lipogénesis, que aquí es cuando la glucosa se convierte en ácidos grasos y se va a almacenar en el adipocito como triglicéridos.
Ya como tal en la fisiopatología tenemos que es una disminución de la insulina, que esta puede ser debido a una enfermedad autoinmunitaria, una resistencia insulínica, una disfunción de las células beta. Al haber esta disminución de insulina, la glucosa no va a ser recaptada y no va a ser llegada a las células o a los tejidos. Por ende, el cuerpo va a pensar que no hay glucosa en el torrente sanguíneo y va a haber un aumento del glucagón. Asimismo, activando las vías catabólicas. Entre ellas tenemos que pues va a haber un aumento de la glicogenólisis, que esta se produce en el hígado y es la pues degradación del glucógeno a glucosa. Va a haber un aumento de gluconeogénesis, que esta se da en el músculo y es la degradación de proteínas musculares. Estas se transforman en aminoácidos y son utilizados en el hígado para producir glucosa, y en el riñón implica una eliminación de los grupos aminotóxicos a través del ciclo de la urea. Y por último, también vamos a tener un aumento de la lipólisis, que esta es pues la degradación de los ácidos grasos, que los triglicéridos por falta del glicerol son movidos al hígado y van a aumentar los ácidos grasos libres, que asimismo estos van a aumentar la beta-oxidación, aumentando la acetilcolina y aumentando los cuerpos cetónicos, que en el cerebro estos pueden ser utilizados como sustrato energético, pero pueden causar una toxicidad que más adelante la vamos a hablar. Entonces, todos estos factores llevan a una hiperglicemia. Cuando el paciente presenta hiperglicemia se puede justificar pues todas las manifestaciones que presenta el paciente. ¿Por qué? Pues porque cuando se supera el umbral renal para la glucosa aparece en la orina, lo cual esto pues se le llama glucosuria. La glucosuria implica una pérdida de calorías, por lo tanto el paciente lo que come no lo aprovecha, así que esto va a generar una pérdida de peso y un aumento de apetito o una polifagia. La glucosa es una sustancia pues osmóticamente activa que arrastra agua, así que a esto se le va a determinar que va a presentar una poliuria. El paciente va a eliminar aproximadamente 2 litros día y esto va a generar una deshidratación que también va a llevar a una polidipsia. Ya como tal, hablando de la diabetes mellitus tipo 1 como fisiopatología, tenemos que es una enfermedad autoinmunitaria. Este tiene un mecanismo de destrucción de las células beta, defecto a la autotolerancia de los linfocitos T. Esto quiere decir que pues, los linfocitos T no toleran las células betas del páncreas, por lo tanto se van a activar y van a atacar su propio tejido. En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos dos factores muy importantes. El primero es la resistencia insulínica, que esta es cuando los tejidos periféricos que reciben la insulina son incapaces de recibirla debido a diferentes factores. Estos principales tejidos que no reciben la insulina es el tejido hepático, el músculo estriado y el tejido adiposo. En el hígado va a haber una incapacidad o una disminución de la inhibición de la producción endógena. Esto quiere decir que no se va a activar la glucólisis, entonces por ende se va a activar la gluconeogénesis y va a aumentar, pues el glucógeno almacenado se va a eliminar en forma de glucosa y va a aumentar la glucosa en ayunas. En el músculo estriado va a disminuir la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno. Por ende, pues va a haber un aumento de glucosa postprandial debido a que generalmente este se da después de las comidas. Y por último tenemos el tejido adiposo, que va a haber también una incapacidad de inhibir la lipoproteína lipasa y esta va a llevar por ende un aumento de los ácidos grasos libres. Por otra parte, la resistencia insulínica desde el punto de vista de la obesidad es porque el 80% de los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen obesidad, y este se relaciona debido a que como ellos presentan un aumento de ácidos grasos libres, estos van a saturar la vía de oxidación del diaglicerol. Lo que va a hacer es que estos van a atenuar como la señalización de la insulina. Esto quiere decir que pues el receptor de la insulina no se puede comunicar normalmente. Y también porque además ellos tienen bastante tejido adiposo, que en el tejido adiposo se secretan hormonas como las adiposinas, que pues estas son encargadas de aumentar o disminuir la glucosa en sangre. Y estas se encargan también de la sensibilidad que tienen los tejidos a la insulina. Por ende, cuando se tiene mucho tejido adiposo,
entonces van a disminuir estas adipocinas y va a disminuir pues la sensibilidad a la insulina. Entonces puede que se produzca insulina normalmente, pero al haber esta disminución de las adipocinas, no será la correcta captación de la insulina de esta. El otro factor importante en la diabetes mellitus tipo 2 es la disfunción de las células beta. Esta se da cuando hay un aumento de glucosa en sangre debido a que se aumenta la síntesis de insulina pero de una forma anormal. Entonces, digamos, el paciente come muchísimo, entonces hay mucha glucosa en sangre, entonces se produce insulina, pero al no cumplir con estas necesidades, entonces va a haber una disminución de la adaptación a demandas. Y aquí es cuando empiezan a fallar las células beta y pues van a producir cantidades menores o cantidades inadecuadas para suplir sus necesidades. Como manifestaciones clínicas, entonces tenemos aquí un cuadro que diferencia pues la diabetes mellitus tipo 1 con la tipo 2, y es que en la diabetes tipo 1 hay poliuria y sed, debilidad, fatiga, es más marcada que en la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 2 se va a presentar una visión borrosa, una vulvovaginitis o prurito, una neuropatía periférica. En la diabetes tipo 1 una neurosis nocturna y en la diabetes tipo 2 puede ser asintomática. Como criterios diagnósticos tenemos que el paciente va a presentar una hemoglobina glicosilada mayor al 6.5%, una glicemia de ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro y una prueba de tolerancia oral con 75 gramos de carga de mayor a 200 miligramos sobre decilitro y también una glicemia al alzar cualquier hora del día de 200 miligramos decilitro. Entonces se debe hacer el mismo examen para confirmar, excepto si ya hay síntomas clásicos o una descompensación aguda. Los síntomas clásicos pueden ser polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. También existen 3 situaciones especiales que, aunque no sean diagnósticas, pueden ser como factor de riesgo o una prediabetes, que es que el paciente presente una hemoglobina glicosilada entre el 5.7 al 6.4%, una glicemia alterada en ayunas de 100 miligramos sobre decilitro, pero que sea menor a 126 miligramos decilitro, y se habla de una intolerancia a los carbohidratos cuando la prueba tolerancia oral a la glucosa sea de un resultado entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Entonces la hemoglobina glicosilada, pues esta es una fracción de hemoglobina que tiene glucosa adherida. Luego de la digestión de los alimentos aumenta el nivel de glucosa libre que circula en el torrente sanguíneo. La glucosa tiene contacto con los glóbulos rojos y forman una unión reversible junto con la hemoglobina presente. Llegará a su fin a los 120 días del glóbulo rojo. En la diabetes no se introduce glucosa a la célula, por lo tanto hay una mayor cantidad de glucosa que será adherida a la hemoglobina. Y pues aquí entonces se saca pues la hemoglobina glicosilada y este es un indicador del control de glucosa entre los 2 o el 3 últimos meses debido a que esa es la vida media pues del eritrocito del glóbulo rojo. Entonces los tipos de hemoglobina glicosilada: existen la hemoglobina glicosilada HbA1 y la HbA1c, que la última es más estable, quiere decir que pues esta influye en los cambios bruscos de la glicemia. Y pues estos son los valores normales, que si es mayor a 6.5% pues se habla de una diabetes, si está entre 5.7 a 6.4 una prediabetes y que sea menor a 5.6% es normal. Ya como emergencias diabéticas tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Entonces, hablando de la fisiopatología de primero pues hablar de unos factores predisponentes, que estos pueden ser por una infección, ya sea del tracto urinario, una neumonía, una celulitis o del tejido blando, un infarto como infarto del miocardio, un accidente cerebrovascular de intestino o piel, una indiscreción, que el paciente sabe que no debe consumir alcohol o glucosa, pero asimismo lo hace, una insulina, ya sea por falta de dosis o una dosis omitida, embarazo, ya que pues se aumentan la producción de hormonas antagonistas a la insulina, y como medicamentos como los corticoides, diuréticos, la pirefrina, el carbonato de litio y la fenitoína.
Entonces ya como tal en la cetoacidosis diabética tenemos que esta se da pues un déficit absoluto de insulina, no hay y al no haber insulina pues no hay una activación del GLUT4, lo cual va a producir que las células del hígado, del músculo y del tejido adiposo no detecten la glucosa. Estas van a sintetizar hormonas contrarreguladoras como el glucagón, las catecolaminas y hormonas del crecimiento, los cuales tienen como función el aumento de niveles de glucosa. Inicialmente, la glucólisis en el hígado, al no funcionar, entonces va a producir una gluconeogénesis en el hígado a partir de. En el metabolismo proteico se hace a partir de los aminoácidos. Al no haber insulina necesaria para transportar los aminoácidos al interior de la célula y la incorporación de las proteínas, entonces no hay insulina y esto produce un catabolismo proteico que ocasiona la degradación de los aminoácidos a alfa-cetósidos en el hígado y este proceso se llama transaminación para producir energía. En el metabolismo de las grasas, entonces esta se da a partir de la síntesis de ácidos grasos que se biotransforman en LDL y triglicéridos a partir de la enzima lipoproteína lipasa. Al no haber insulina, pues no se activa esta enzima proteína lipasa y conduce a que el hígado active la enzima carnitina palmitoyltransferasa 1, que sintetiza los cuerpos cetónicos liberados en el hígado para nutrir tejidos y el cerebro. Derivado, dos condiciones patológicas en sangre, que la primera va a ser pues la elevación de la glucosa, que genera el aumento de la osmolaridad desencadenando una deshidratación, y la segunda va a ser el aumento de los cuerpos cetónicos que va a desencadenar una acidosis metabólica y síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, anorexia e hipoventilación. Ya como tal en el estado hiperosmolar hipoglicémico, entonces tenemos que hay un déficit relativo de insulina, que este puede ser suficiente para conducir el potasio a la célula o insuficiente para conducir la glucosa intracelular. Y esto conlleva una síntesis de hormonas contrarreguladoras que ya las habíamos nombrado anteriormente, que van a hacer que aumente la glucosa. Subsiguiente a esto, pues se va a producir una gluconeogénesis en el hígado a partir de los aminoácidos, el glicerol o ácidos grasos, que la activación de la lipoproteína lipasa, entonces va a aumentar la síntesis de glucosa y aumentando la osmolaridad del incremento de glucosa en sangre. Y en el riñón va a estar forzado a generar una diuresis osmótica que va a ser una eliminación excesiva de glucosa mediante la orina. A partir de esta, pues el agua en plasma pues se va a perder y se va a perder también los electrolitos causando una deshidratación severa, una deshidratación mayor a la cetoacidosis diabética. Y como signos y síntomas pues tenemos unas náuseas, unas mucosas secas, una hipotensión, taquicardia y el estado mental puede estar alterado, ya sea una convulsión o hasta un coma. Como manifestaciones clínicas, entonces tenemos una comparación de la cetoacidosis con el estado hiperosmolar, el cual vemos una poliuria, polidipsia, fatiga, somnolencia, coma, náuseas, vómito más en la cetoacidosis, con el dolor abdominal, anorexia e hiperventilación en la cetoacidosis, el aliento cetónico en la cetoacidosis. En la cetoacidosis hay una deshidratación, pero es más marcada, más severa en el estado hiperosmolar. Se va a presentar una taquicardia, una hipotensión y puede ser una alteración de la conciencia. Para los laboratorios en la parte de la cetoacidosis, estos se van a clasificar entre leve, moderada y grave. Los laboratorios que se van a tener en cuenta es la glucemia, el pH, el ácido carbónico, si hay presencia de cetonemia, si hay aumento de la osmolaridad, anión gap o brecha aniónica, el nivel de conciencia y el déficit hídrico. Mientras la glucemia va a permanecer y se va a aumentar sus valores de 250 miligramos sobre decilitro, podemos encontrar que el pH, a medida que va a estar entre leve, se van a manejar unos rangos, pero a medida que va de moderado a leve, pues este pH se va a ir disminuyendo. De igual manera podemos encontrar lo mismo en el ácido carbónico, que este va a empezar a aumentarse en leve, pero ya en grave pues va a disminuir. Va a haber presencia de cetonemia y la osmolaridad. Para calcular la osmolaridad se tiene en cuenta la siguiente fórmula, que son 2 de sodio más glucosa dividido en 18 más BUN dividido en 2,8. Para la anión GAP también se va a tener la siguiente fórmula, la cual es sodio
más potasio menos cloro más bicarbonato. De igual manera, este en leve va a mantener sus rangos normales, que es de 8 a 12 mil equivalentes litros, pero va a ir aumentando en leve y moderado. De igual manera, en el nivel de conciencia también se va a ver afectado y va a aumentar hasta llegar a estupor y coma. Y el déficit hídrico sí se va a mantener igual para los tres, esto todo dependiendo entre 3 a 7 litros. En el síndrome hiperosmolar podemos ver que la glucemia aumentó mayor a 600, su pH también aumenta de 7,3 y el ácido carbónico también aumenta mayor a 18. Va a haber disminución de cetonemia, pero la osmolaridad también se va a ver afectada y va a tener un rango o se va a alterar de 329 miliosmoles. El anión gas va a estar muy variable, pero este también va a presentar complicaciones como estupor y coma, y el déficit hídrico va a ser de 6 a 12 litros. Para el manejo de la cetocidosis diabética, vamos primero a empezar con los líquidos y determinar el estado de hidratación que tiene el paciente. Cuando tenemos de choque hipovolémico, vamos a administrar cloruro de sodio al 0,9%, 1 litro, hasta corregir este shock. En la hipertensión leve, lo que vamos a mirar es si su presión arterial está aumentada, está normal o está hipotenso. Simplemente se corrige el sodio con cloruro de sodio a 0,45% en 250 mililitros hora, de 4 a 14 mililitros kilogramo hora. Esto va a depender del estado de hidratación. La glucosa va a estar disminuida de 200 miligramos sobre decilitro. Y es cuando vamos a administrar 5% de destroza con solución salina, cloruro de sodio al 0,9%, de igual a los valores que se habían mencionado anteriormente. Va a haber un control metabólico entre la glucosa entre 150 y 200. Como insulina se va a iniciar de 0,1 unidades internacionales kilogramo por vía intravenosa, y el mantenimiento se va a manejar con esta dosis. Si no hay respuesta, este se va a aumentar. La respuesta se tiene que dar entre 2 a 4 horas. El potasio se debe vigilar que haya una buena función renal con una diuresis de 50 mililitros hora. Si el potasio está disminuido de 3,3 mil equivalentes litro, no se administra insulina, pero sí se administra potasio de 20 a 30 mil equivalentes. Cuando el potasio está mayor a 3,5 y de 5,3, se va a administrar de igual manera los 20 a 30 mil equivalentes. Cuando el potasio va a aumentar, simplemente se hace un control continuo cada 2 horas del potasio. En el bicarbonato podemos encontrar que este puede generar una emergencia hipercalcemia o paro cardiorrespiratorio por su pH tan disminuido. Como lo podemos ver acá, menor a 6,9. Este se va a diluir 100 milimoles en 400 mililitros de agua en 20 mil equivalentes de cloruro de potasio. Y cuando este pH está entre 6,9 a 7, simplemente vamos a hacer 50 milimoles en 200 mililitros con agua. También se va a administrar el fosfato. El fosfato se administra de 20 a 30 mil equivalentes de fosfato de potasio cuando hay condiciones de caquexia, depresión respiratoria. Para el manejo del coma hiperosmolar o síndrome de coma hiperosmolar, de igual manera también tenemos que empezar con líquidos, y lo que se hace es muy parecido al manejo que se le dio para la cetoacidosis, solamente que acá cambia cuando tiene menor el valor de su glucosa, y su control metabólico lo que se va a hacer es que va a estar de 250 a 300 miligramos. La insulina también nos cambia y simplemente empezamos de 0,1 a 1,5 unidades internacionales kilogramo y máximo de 10 unidades cuando se administra en bolo. Cuando vamos a hacerlo en infusión continua, hacemos la dosis de 0,1 unidades internacionales y esta glicemia está menor a 50 a 70 miligramos sobre decilitro. Se va a incrementar la insulina cada hora y se va a medir también la glucosa sérica, se va a medir también y su infusión, la cual se va a disminuir, va a ser de 0,5 a 0,1. En la parte de potasio vamos a realizar lo mismo que se utilizó, la única diferencia es que no vamos a administrar insulina y simplemente vamos a administrar el potasio de 20 a 30 mil equivalentes con 2/3 de cloruro de potasio y 1/3 de fosfato de potasio. Cuando estos valores oscilan entre 3,3 mil equivalentes a 5,3 mil equivalentes litro, se añade 20 a 30 mil equivalentes con 2/3 de cloruro de sodio y de igual manera 1/3 de fosfato de potasio. Cuando este está aumentado se vigila.
El magnesio se tiene que reponer cuando se encuentra menor de 18.000 equivalentes litros, ya que puede aparecer paresia, temblor y agitación. Bueno, aquí en los tipos de insulina podemos encontrar los tipos de insulina cuáles se clasifican entre rápida, intermedia, lentas o de acción prolongada, los cuales vamos a tener en cada una de ellas el inicio de acción, el pico de acción y la duración de la acción que va a tener esta insulina en el cuerpo. De igual forma, también se va a manejar la dosis de corrección de insulina dependiendo el valor de la glucemia que se dé. Si el paciente es sensible o usual y resistente a la insulina, estas son las dosis de unidades internacionales que se debe administrar dependiendo de cada una, si es insensible, usual o resistente. Y pues los niveles de la glucemia que da. La hipodistrofia es la complicación en la técnica inadecuada de la administración de la insulina por medio de vía subcutánea. Recordemos que este se debe administrar en todo el tejido graso a unos 90 grados. Los factores locales que se pueden relacionar con esto es el trauma repetido o la repetición de la administración de la insulina en ese mismo sitio, lo cual va a generar una atrofia en el tejido graso subcutáneo. Técnicas para la educación es simplemente cambiar el sitio de rotación donde se está administrando, desechar las agujas, no reutilizarlas, y eso sería. Los fármacos orales para el manejo de la diabetes podemos encontrar en esta columna los fármacos, el mecanismo de acción, los beneficios y las precauciones, lo cual vamos a tener la metformina, las tiazonidinas, las sulfoniorenas y meglintidinas. Cada una con su presentación, su mecanismo de acción y beneficios y precauciones. Recordemos que algunos de estos medicamentos pueden aumentar de peso, como otros pueden dar hipoglicemia o no lo pueden dar. Acá también tenemos la arcabosa, los inhibidores de PP4 y los inhibidores de SGLT2. Igual manera, estos también tienen algunos beneficios y sus precauciones. Como medidas generales y una monitorización estricta hacia los signos vitales también, glicemia cada de 1 a 2 horas, medir electrolitos como BUN, creatinina, gases arteriales cada de 2 a 4 horas, calcular la brecha aniónica o el anión GAD cada 4 horas durante las 24 horas, vigilar los signos vitales, tensión arterial, pulso, respiración, el estado mental, el control de líquidos cada de 1 a 4 horas igualmente. Como complication es hypoglicemia, hypocalcemia, cerebral edema, acute respiratory distress syndrome, thromboembolism, acute gastric bowling.